Buenos días para todas y todas. Hoy vamos a tratar el tema de la enseñanza de la física a adultos en espacios no formales. Los encargados de esta exposición van a ser Diego Alejandro Romero, Miguel Ángel Ballesteros, Andrea Viviana González y, y María Camila Sáenz. Entonces, primero para poder entender cómo educar en espacios no formales a adultos, tenemos que entender cómo funciona la didáctica en adultos. Para esto nos ayuda la andragogía, que esta andragogía busca enfocarse en las capacidades y estilos de aprendizaje de una persona mayor, en la que se crean estrategias basadas en la capacidad del adulto, enfocando el aprendizaje por sus conocimientos previos y el trabajo autónomo. Claramente educar a un niño y un adulto es muy diferente, principalmente por el trabajo autónomo. Los adultos son más proclives a tomar conocimientos y empezar a utilizarlos. Bueno, y un claro ejemplo de cómo la andragogía usa esto es el aprendizaje basado en problemas, que busca optimizar el potencial del adulto. Sin embargo, esto se puede usar a cualquier edad, pero en esta se ve más que todo por su gran capacidad de utilizar por conocimientos previos, su labor y bueno, todo lo que compone el adulto psicológicamente y de su forma de aprendizaje. Entonces tenemos que el origen de la andragogía se remonta desde Platón, que Platón decía que la educación debe ser completa a lo largo de la vida del ser humano. Toda, desde el momento en el que se nace hasta el momento en que se muere, uno aprende. Esto es un hecho innegable. Sin embargo, nos hemos acostumbrado demasiado a que la educación más allá de los 30 no avanza o no avanza demasiado, no es tan común. Entonces, Hume Rosenbach, disculpen si no lo pronuncio bien, retoma la andragogía en el siglo XX para darle una estructura de conocimientos útiles que se fundamentan en la psicología del adulto y de su funcionamiento. Entonces, ¿cómo puedo interactuar con un adulto para que se pueda aprender y cómo entendernos entre nosotros? Y todo esto con el fin de entregar un producto. La andragogía busca el inicio de un conocimiento y su utilidad con el fin de dar un producto. Este producto debe ser para el adulto, que le aumenten sus capacidades y que pueda solucionar más problemas a partir de este conocimiento. Entonces nos alejamos un poquito del conocimiento abstracto y nos vamos dirigidos más hacia las capacidades físicas que yo pueda dar. Entonces, ¿qué producto yo puedo entregar? Bueno, un ejemplo de la andragogía en uso es la alfabetización digital. Tenía una compañera que el año pasado había hecho un curso de alfabetización digital con adultos. Bueno, este se enfocaba en que un nativo digital le iba a enseñar a un adulto cómo utilizar los conocimientos, cómo utilizar la computación y bueno, todo este ámbito digital. Claramente, pues simplemente era basado en los programas de Office y bueno, con todo eso cuando uno es niño se empieza a desarrollar y empieza a jugar. Uno de los enfoques principales de este curso era que ella muchas veces los ponía enfrente de los computadores a simplemente trabajar, que ellos empiecen a jugar con los programas, que empiecen a analizar, que empiecen a leer sobre el tema. Claramente esto en adultos es mucho más fácil que ponerlo a unos niños. Muchas veces los niños se ponen a jugar, bueno, todo ese, todo ese enfoque que es de los niños. Bueno, otro ejemplo más dirigido hacia la ciencia fue un ejemplo que yo puse, bueno, que planteé, que era porque en las ópticas no había alguien que a uno que le explicara cómo funcionaban los cristales, por qué sus lentes daban aumento, por qué sus lentes se deformaban si se aumentaba demasiado. Estas son cosas que no se suelen explicar dentro de uno de estos centros de visión. Muchas veces se pasa por alto y los adultos no entienden muy bien por qué tienen que cuidar los lentes, por qué su valor tan elevado. Bueno, entonces en este ejemplo planteamos que una persona con los conocimientos suficientes en física y andragogía sea capaz de educar a una persona, a un adulto. Este tiene como objetivo entender por qué los lentes dan aumento, por qué su valor, bueno, todo ese tipo de cosas.
Sin embargo, esto es un espacio más informal, que es el objetivo que nosotros queríamos dar. Un espacio no formal, el cual va a ser explicado por mi compañera Camila. Los espacios no formales se pueden denominar aquellos espacios en los que existe un proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que no necesariamente está institucionalizado, como puede ser algunas modalidades de enseñanza técnica, algunos círculos de estudio o grupos de estudio, actividades extracurriculares que se hacen fuera del aula. Se caracterizan por ser organizados y también estructurados, como lo podría ser la educación formal. También son organizados para lograr un conjunto específico y objetivo de aprendizaje, pero no está institucionalizado, como ya lo dije. Esto significa que los procesos evaluativos del proceso de aprendizaje que se hacen en las personas que están en estos espacios no formales de aprendizaje no son tan eh, tomados en cuenta o no son tan importantes como lo puede ser en un espacio formal, como por ejemplo, en una escuela, dentro del aula de clases. Estos espacios suelen ser muy flexibles y adaptables a distintos contextos sociales, por eso se suelen decir que en el aprendizaje en los espacios no formales se toma más como una interacción social que como un aprendizaje. Las personas que están dentro de estos espacios pueden aprender, existe ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pero es más llevado hacia la interacción social. Este proceso hace parte del contexto social y de las interacciones sociales de las personas que están dentro de estos espacios. Eh, de acuerdo con varios autores, ya la escuela no es el único lugar en el que ocurre un proceso de aprendizaje, ya que cualquier persona puede aprender por medio de diferentes situaciones o por medio de diferentes espacios. Ya las escuelas y las instituciones tradicionales no pueden ya asumir por sí solas la función de educación de una sociedad. Además de que el aprendizaje ya actualmente involucra una variedad de factores que es imposible conseguirlos dentro de un confín, de un sistema único y organizado como es el sistema educativo actual y que esté supervisado por una autoridad central. Están variados estos tipos de factores. Varios de estos factores pueden ser económicos, pueden ser sociales, que es imposible que estén en un único sistema organizado y que sea igualitario para todas las personas. Eso ya es imposible, son factores que varían mucho dependiendo de las poblaciones sociales. Así que la escuela ya no se puede encargar de asumir ese aprendizaje de la sociedad en un único sistema. Basado en el autor Chacono, dice en el año 2015, el objetivo de estos espacios no formales es llegar a lugares donde el sistema educativo formal, las escuelas, colegios o educación superior no han tenido acceso, como pueden ser algunas comunidades alejadas de la ciudad, que es donde se presentan o donde está la mayoría de estas instituciones de educación formal, las poblaciones en riesgo social, como pueden ser algunas poblaciones indígenas o grupos de jóvenes excluidos por el sistema escolar, entre otros. Se considera también espacios no formales algunas instituciones como los museos, las organizaciones no gubernamentales, algunos grupos culturales o sindicatos que están encargados de brindar un aprendizaje no formal. Los espacios no formales, como ya había dicho, no es tan necesario, no es tan importante la evaluación, por eso los procesos y las metodologías utilizadas para el aprendizaje de las personas que están dentro de estos espacios de aprendizaje no formales suele ser actualmente un desafío. En este caso concreto vamos a concentrarnos en los adultos que toman estos espacios no formales como vía para un aprendizaje. Puede ser por varios motivos que no puedan tener acceso a la educación formal. Continuamos con la actividad experimental. Es importante tener en cuenta varios aspectos en la enseñanza de la física para introducir esta actividad.
Los adultos ya tienen algunos conceptos y esquemas mentales estructurados acerca de la comprensión que ellos tienen de los fenómenos que ocurren en su contexto o en su cotidianidad. También es importante resaltar que el aprendizaje de los adultos es un proceso cognitivo interno que se desarrolla a partir de las experiencias que permiten apropiar, asimilar y acomodar en la estructura mental nuevos conocimientos para ser aplicados al contexto donde viven y pues que estos contribuyan a su vida. Es importante mencionar también de que el aprendizaje mediante la experimentación mm, tiene como fin para el adulto generar un pensamiento crítico y reflexivo, estimular la curiosidad. Y yo creo que ese es un punto importante, ya que aquí se busca que el adulto vuelva a su infancia, se cuestione, pregunte por qué ocurre esto, cómo ocurre, cuál es la relación entre esta área con este fenómeno, o bueno, qué pasa si cambio alguna cosa o cómo influye otra variable. Bueno, también otro fin es cuestionar el sentido común, que muchas veces creemos que nos ayuda a darle respuestas a algunas cuestiones, pero en otros casos no. Lograr un aprendizaje significativo y relacionar los conceptos e ideas que ellos adquieran con experiencias y la práctica. Como ya mencioné, pues que lo apliquen en su contexto. Para el profesor es que él permita la producción y construcción del conocimiento y para eso, bueno, hay que tener en cuenta la interacción entre pares, perdón, de el Masur. Es bien importante que ellos establezcan una interacción también entre el profesor y el alumno para despejar las ideas, escuchar los planteamientos de otros compañeros e ir precisamente construyendo ese conocimiento. Desarrollo de habilidades y aptitudes y lo mejor de este punto es que los adultos ya conocen cuáles son sus potencialidades y debilidades, ya saben que tienen que mejorar y cuál es su fuerte. También que el conocimiento que ellos adquieran, ¿sí? Desde un rol activo, por supuesto, es aplicar a la solución de problemas, ya sea en su contexto laboral o en el hogar. Y también que ese conocimiento sea integrador con otras áreas como la física o la biología y muchas más. El adulto es gestor de su propio avance. Cuando él se siente interesado por el tema, él mismo propone eh, investigar otros temas o propone otros experimentos, ¿sí? Que le den respuesta a las dudas que ellos tengan. Bueno, eh, nosotros agregamos acá algunas corrientes en las que nos podemos apoyar para, para este tipo de enseñanza. Entonces está el ABP como primer punto, que, bueno, permite que nosotros le planteemos problemas que él pueda, en el que él se pueda ver inmerso, ya sea inmerso en su entorno laboral, ¿sí? Y los pueda desarrollar de una forma original, ¿sí? Aplicando su conocimiento. También está la corriente pedagógica de la ciencia, tecnología y sociedad, en el cual el adulto, al estar en contacto, eh, pues en diferentes contextos, pueda tomar una postura crítica y pueda proponer cambios, ya sea para mejorar el ambiente en el que viva. También las tipologías de experimentación, entre las cuales podemos encontrar el experimento virtual, el experimento mental. Y estos pues también ayudan a estimular la duda y también
a reforzar o bueno, aportan al aprendizaje significativo. Entonces, bueno, como ya lo mencioné antes, también nos apoyamos en la interacción entre pares y esto pues permite que la experimentación sea un escenario de construcción y transformación social. Ahora hay que tener en cuenta que los experimentos eh, pueden ser retroalimentados teniendo en cuenta los conceptos y notaciones que se crean pertinentes, ya que pues no vamos a iniciar el tema con un lenguaje muy técnico, sino que va a ser de forma trascendental. Y por último, pues acá yo agregué un ejemplo de cómo podemos hacer una analogía de algunos temas de física con el contexto de los adultos, ya que, por ejemplo, aquí ellos están en contacto con la energía solar, la energía eléctrica. Entonces, acá se hace como se le muestra al adulto las imágenes referentes a sus sistemas de energías, los beneficios que se pueden adquirir, cómo funcionan cada uno. Acá se le presentarían pues otros tipos de sistemas de energías para que los relacione, incluya en su estructura mental. Y pues de este tema podríamos pasar a uno más complejo. Eso es todo. Gracias. Continuando con lo expuesto por mis compañeros, he de mencionar que la enseñanza a adultos mayores de 30 años suele ser más eficaz, ya que eso cuesta con diversos aspectos que suele hacer que esta enseñanza sea, justamente como lo dije, más eficaz. Uno de esos aspectos sería la mayor conciencia de la relación aprendizaje-utilidad. Se refiere a que los adultos suelen entender la importancia de estos conocimientos, a diferencia de lo que puede hacer un niño de primaria o bachillerato, ya que está muy relacionado también con los espacios no formales que estamos trabajando, ya que suelen ser para su trabajo, para su diario vivir o simplemente por un hobby. De ahí podemos resaltar la motivación, ya que ellos cuentan con esta motivación por querer estar ahí y por querer aprender dicho tema que en este momento sería la enseñanza de la física. También mencionar aspectos como la mayor productividad, la gestión autónoma y una en especial que es la ventaja cognitiva, ya que los adultos asimilan mucho mejor la información abstracta que los niños o los jóvenes. Esto ha sido demostrado por estudios científicos y corroborado. También destacar la mayor capacidad de gestión del tiempo y entre otros. Bueno, ya aplicando una didáctica mucho más afín a esta enseñanza de adultos de espacios no formales, entra el aprendizaje basado en problemas, los cuales se basan en la implementación de un problema de la vida real afín a los conocimientos o a lo que ellos estén intentando entender o conocer, que en este momento sería la enseñanza de la física. Se trata de la implementación de dicho problema y qué se evalúa, digamos, o cómo se trata esta didáctica. Se trata de un trabajo en equipo en el cual va a ir una investigación, una utilización de los conocimientos previos, un planteamiento de problemas, de preguntas, de hipótesis, el cual debe ser bien manejado por el docente o la persona a cargo de dicha didáctica. Entonces, para iniciar y para, digamos, una mayor aclaración de esta didáctica, toca tener en cuenta la planificación, definir los objetivos y aprendizaje y las competencias que quiere que los alumnos desarrollen y elegir un problema de la vida real que pueda servir para vincular el aprendizaje. La organización de los grupos, cómo van a estar organizados, qué puede aportarle cada miembro al grupo, ya sea por conocimientos previos o experiencias, o también por su forma de análisis y resolución de los mismos. También la definición del problema, toca tener en cuenta las limitaciones del problema, las preguntas que puedan haber, qué pueden utilizar y qué pueden no. Aquí resaltar uno de los temas tratados por uno de mis compañeros, que fue uno de las TICs, ya que estas herramientas tecnológicas son muy importantes a la hora de la investigación, ya que permiten una amplia búsqueda de información referente, referente. También el planteamiento y la respuesta a hipótesis, hay que estar atento a cómo los estudiantes los plantean para que no se salgan del tema que fue propuesto ni que tengan ideas erróneas del mismo.
Y ya para finalizar, la evaluación. Evaluar cómo fue puesto el tema, cómo fueron hechas sus hipótesis, qué preguntas hicieron, qué resoluciones dieron al problema. En fin, eso está relacionado más. Entonces, esto es una de las mejores didácticas para la implementación de los adultos, la enseñanza de los adultos en espacios no formales.